Hola, ¿qué tal? A todas y todos, muy buenas noches o buenos días, la hora en la que nos estén viendo. El día de hoy tenemos como invitado especial a un compañero del doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo, el doctor Alejandro Pulgarín. Bueno, la intención del día de hoy es hablar un poquito acerca de las implicaciones que tiene la reforma del INAI, que va a incorporar sus funciones al gobierno federal y pues desde una perspectiva de políticas públicas, desde una perspectiva en la que vamos a tratar de problematizar un poco los contras y también pues digamos el potencial que esto puede llegar a tener. Y por supuesto, el doctor Alejandro pues nos va a hablar un poco de una iniciativa que él está emprendiendo que se llama Portal Público. Y bueno, pues él nos va a dar más detalles acerca de esa iniciativa. Buenas noches, Kevin. Aprovecho para saludarte. Buenas noches, Pues Freud. Bueno, muy bien, como mencionabas hace un momento, el tema del INAI viene desde la reforma que se está presentando desde febrero de este año, donde precisamente pues, la desaparición del INAI haría que se transfieran pues, tanto sus obligaciones como sus facultades a otras instituciones públicas. El INAI, por lo en general, se podría decir que tutela el acceso a la información, se encarga de la protección de los datos personales y pues también es como este órgano pues gestor de lo que es la política de transparencia en nuestro país. Estas atribuciones generales serían transferidas a lo que es la Secretaría de la Función Pública, al órgano de control y disciplina del Poder Judicial, a algunos órganos de control de los organismos constitucionales autónomos y a las Contralorías del Congreso de la Unión. Eso sería como en esos tres, ¿no? Pero, por ejemplo, respecto a toda la información que tiende a los partidos políticos, se estaría transfiriendo al INE, y todo lo relacionado a sindicatos, pues se trasladaría al Centro de la Federación para Conciliación y el Registro Laboral y al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, vemos cómo todas estas facultades pues van a terminar por ser descrebajadas, por así decirlo, para transferirse a esas organizaciones. Y bueno, lo que corresponde a manejo, protección y funcionamiento en cuanto a la organización de los datos personales, en posesión de particulares, pues va a quedar a cargo del Poder Ejecutivo Federal y va a ser el encargado de hacer estas regulaciones. muchas gracias, Kevin. Pues entonces, pues sin más preámbulos también, vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero, el doctor Alejandro Pulgarín, para que nos comente con base, pues su idea de proyecto y si tiene también alguna opinión, alguna perspectiva acerca de esta temática que estamos abordando el día de hoy. Bien, Kevin, Froilán, muy buenas noches para los dos. Gracias por la invitación que me hacen en este programa que ustedes hacen. Los felicito. Muy buena iniciativa que tienen como parte del doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. La verdad es que estas iniciativas son las que se requieren para avanzar en procesos de movilización social, de participación ciudadana y de fomento de la transparencia. Entonces, bueno, lo primero es hacer referencia un poco al tema de la transparencia desde la perspectiva de las instituciones que se han constituido para ello, ¿cierto? Tenemos el caso mexicano que dio lugar a una normativa de protección de datos personales, de fomento de la transparencia pública, con la creación de un organismo federal, ¿cierto? Y a su vez también esa modificación constitucional permitió que en las 32 entidades federativas se tuviera también tanto una norma como un instituto encargado de la protección de datos personales y la transparencia y el acceso a la información pública. Y eso es muy valioso en la medida en que no solamente existe la norma, sino que existe qué institución se encarga de hacerla cumplir, ¿cierto? Y es como tal, hace unos días leía yo, no recuerdo el medio, pero leía yo sobre el impacto que tuvo la ley de transparencia, el impacto que tuvo la creación del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el impacto que tuvo la Plataforma Digital Nacional, que fue, perdón, la plataforma de transparencia, porque fue una iniciativa que logró
reducir los tiempos, se redujeron los tiempos, se redujo el tiempo de respuesta de las peticiones que hacían los ciudadanos de información. Estamos hablando que antes de la ley el tiempo de respuesta era de 1000 días o hasta más. Posterior a la ley general de acceso a la información y transparencia, se redujo los tiempos hasta en 30 días, ¿cierto? Y eso es muy importante en la medida en que permite que el ciudadano pueda acceder prontamente a información que requiere, bien sea por iniciativa propia, por procesos de participación ciudadana, por el interés de conocer cómo funciona lo público. Y no solo eso, sino también la cuestión que impactó en la divulgación de información de las entidades públicas a través de los canales oficiales, en específico los sitios web, que son la conexión más fácil que tiene el ciudadano para hacer trámites, para conocer una entidad, para hacer denuncias, establecer todo un canal de comunicación con la entidad. Y eso fue uno de los grandes aciertos de la ley de transparencia, porque se empezó a divulgar información que antes reposaba en anaqueles, que para usted poder acceder tenía que ir hasta la oficina. Si le permitían ver un archivo, un expediente, hoy en día ya, gracias a esa ley, se tiene la posibilidad de que usted pueda acceder, con limitaciones, obviamente. No estamos diciendo pues que el sistema es perfecto, tiene aún falencias, dificultades, pero se ha avanzado mucho y eso es gracias a la existencia de una institucionalidad, llámese bien sea como las normas, como también las organizaciones, en esa definición que nos aportaba Elinor Armstrong sobre las instituciones. Entonces existe una institucionalidad muy importante. Ahora bien, nos enfrentamos a limitaciones y es la idea por la cual surge Portal Público. Como ustedes saben, yo soy de Colombia y al igual en Colombia tenemos una ley de transparencia, ¿sí? Tenemos una ley de transparencia, la ley 1712 de 2014. A diferencia de la de México, no creó una organización encargada de hacerle seguimiento a la transparencia, ¿sí? ¿Cuáles son los pros y los contras? Bueno, pues los pros de la norma, como está en el país, me refiero a Colombia, pues es que tiene un conducto regulado de cuánto es el tiempo que demoran las peticiones. Pero el tema para poder ya acceder a información de mayor relevancia, pues tiene que ser por medio de otras instituciones, principalmente del órgano del órgano jurisdiccional, en lo que refiere al contencioso administrativo, para poder acceder a peticiones de información, o a través de la Procuraduría General de la República, perdón, de la Nación, en el caso colombiano, porque son las instituciones que se encargan de garantizar, pero no hay una institucionalidad específica para proteger, por ejemplo, datos personales, que ese es el acierto que tiene México. ¿Por qué? Porque no es fácil que usted en Colombia encuentre un expediente donde divulgan casi toda su información personal, ¿sí? No hay una protección de datos como si lo hace aquí la institucionalidad. Estamos hablando del ITEI en el caso de Jalisco, del INAI en el caso federal, que se encarga de establecer unos parámetros para proteger los datos. Censurar firmas, censurar domicilios, censurar datos sensibles, hasta huellas digitales que muchas veces están en los documentos, ¿sí? En el caso de Colombia eso no funciona. ¿Por qué? Porque no hay una organización encargada de eso, ¿sí? Y eso son las principales falencias. También el tema de que pese a que existen leyes, tanto en Colombia como acá en México, hay información que no se divulga o se pierde, o simplemente es información que ya es muy vieja, a la gente no le interesa, pero debería de interesarnos. En el caso mío como académico, investigador, pues uno a veces requiere información, por ejemplo, para hacer análisis de actores, construir perfiles políticos, cómo es que se mueven esas redes de actores para incidir en políticas públicas, y eso se logra es a través de un bosquejo de hojas de vida de los funcionarios, ¿sí? Este funcionario en qué parte trabajó, cuál ha sido su trayectoria. Y en esa idea surge lo que nos decía hace un rato Froilán, ¿sí? Froilán decía, Portal Público, que es una iniciativa que surge a partir de cuando ustedes terminan la tesis y no tienen más que hacer, por decirlo así, porque dedican tiempo ya que tenían de la tesis a estar libres, y ustedes dicen, bueno, ¿qué me pongo a hacer? Entonces así fue que surgió Portal Público, una iniciativa donde yo dije, bueno, vamos a poner a hacer algo, aprovechando que había levantado una información de actores para un análisis de trayectorias, y así empecé a construir información, porque
Acá en México tiene una plataforma donde usted puede consultar los nombres de los presidentes municipales que ha tenido que ha tenido los municipios mexicanos. No recuerdo las fechas, pero es de larga trayectoria, lleva varios años funcionando. Le dice a usted quién es el presidente municipal de tal pueblito para tal periodo y le dice el partido político y otros datos importantes que usted requiere para hacer análisis de actores. En el caso colombiano no, esa información está dispersa, entonces encontrabas unos datos en la registraduría, que viene siendo como el Instituto Nacional Electoral aquí, la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es el órgano de apoyo al Consejo Nacional Electoral en el caso colombiano, y la información está dispersa, no había una base que unificara esa información. Entonces, Portal Público surge como esa idea de unificar esa información. Luego se divulgaron resultados electorales de otras épocas, pero el hecho de que un alcalde sea electo no quiere decir que tome posesión, ¿sí? Porque hay alcaldes electos que o fallecen antes de tomar posesión del cargo o son detenidos por una situación penal que deben y no se pueden posesionar en el cargo. Entonces, otros no optan por posesionarse, entonces queda vacante el cargo. Entonces, la búsqueda que dices de Portal Público fue, por ejemplo, constituir los alcaldes que habían tomado posesión, fue como la limitante para no tener asimetrías de información. Luego, Portal Público va escalando un poco más, ya me voy metiendo con cargos unipersonales, en lo que refiere a órganos de control en el caso colombiano, Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo. Luego me meto con la rama judicial, donde pongo el fiscal como un cargo unipersonal que está adscrito a la rama judicial en el país. Las cortes, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Y ya luego, como el tema también me interesa en México, empiezo a hacer un esbozo para México. Recobrando quiénes han sido los ministros de la Corte Suprema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quiénes han sido los titulares, los presidentes o presidentas comisionados de la Comisión, valga la redundancia, Nacional de Derechos Humanos, en fin, y he estado ya haciendo ese esbozo, porque, por ejemplo, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encuentro la información de los magistrados actuales, pero no encuentro la información de magistrados que estuvieron antes de los que se encuentran en el ejercicio actualmente. Y eso, de alguna manera, para ustedes o como para mí como investigador, pues es una información muy valiosa, ¿cierto? Porque nos ayuda, como les digo, a contrastar resultados de trayectorias, dónde ha funcionado, dónde ha operado ¿cierto? En qué partido político ha militado, temas de perfiles de proveniencia. Entonces, por ejemplo, estoy ingresando variables referentes a la educación, la licenciatura. ¿Dónde hicieron su licenciatura? Ustedes saben que para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se requiere ser abogado, ¿sí? En cargos también en Colombia muchas de las profesiones bases son abogados. Entonces, bueno, ya sabemos que los abogados son los que ocupan esos puestos, pero ¿de qué universidades? Y se encuentra uno, por ejemplo, una particularidad que encontré a partir de Portal Público fue que los magistrados de las cortes en Colombia provienen principalmente de universidades privadas, a diferencia del caso mexicano, donde casi todos provienen de la Universidad Nacional Autónoma de México y otros provienen de la Escuela Libre de Derecho, pero son como las universidades que manejan. En Colombia se distribuye más que todo en universidades privadas, estamos hablando de la Universidad Externado de Colombia, la Universidad del Rosario, la Universidad Libre, que son como las que tienen la mayor cantidad. Entonces eso ayuda, por ejemplo, a hacer inferencias que luego tienen que irse más a fondo, porque luego no solamente es la universidad de la cual egresan, sino el perfil de la trayectoria, quiénes han sido los contactos que han tenido, en fin. Pero eso permite hacer seguimiento, permite entender, por ejemplo, el tema de las regiones de donde provienen. Entonces también es una variable que ingreso ahí. ¿De qué variables provienen? ¿De qué lugares provienen? Provienen de tal estado. Por lo general, y es algo que pasa lo mismo que en Colombia, la mayoría de magistrados provienen de las ciudades capitales. Entonces en Colombia tenemos el bogotocentrismo y aquí en México alguien me decía el chilangocentrismo, ¿sí? Porque casi todos provienen de la ciudad capital. Entonces esto permitirá, esta recabación de información, permitirá por un lado guardar parte del legado institucional, ¿sí? Porque si ustedes ingresan, como les decía hace un momento,
ahorita a la página del Banco de México a buscar quiénes han sido los cogobernadores, los subgobernadores, perdón, y los gobernadores que ha tenido el Banco de México a lo largo de la historia, fácilmente se les va a dificultar encontrar esa información. Igual para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, lo que hace Portal Público es recobrar esa información que ellos no tienen en las bases de datos, precisamente porque hay una falta de divulgación, de transparencia en ese sentido, que por eso es necesario que se dé continuidad a los procesos de divulgación de la información pública, ¿sí? Para que a largo plazo, yo por ejemplo lo hago en el caso de perfiles de altos funcionarios del Estado, ¿sí? Pero hay personas que, por ejemplo, lo hacen en torno a acuerdos, ¿cierto? En torno a normas que aprueban, en torno a actas, ¿cierto? Y esa información, si usted la tiene desde mucho más atrás, logra tener acceso a esos datos, pues va a permitir fortalecer análisis, le va a evitar dolores de cabeza y se puede hacer un control ciudadano adecuado. Entonces, esa es la intervención respecto al Instituto Nacional de Transparencia y el tema de la reforma constitucional que se está discutiendo en México. El tema de Portal Público. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda para seguir con mi intervención. Es que no alcanzo. Adelante, doctor. Okay. Yo más bien quisiera aprovechar un poco para enfatizar uno de los puntos que nosotros estamos tratando de colocar acá como, digamos, de manera innovadora en este canal es centrarle un poco también en el tema de las políticas públicas, ¿no? Y de hecho, el padre, o a quien se reconoce como el padre de las políticas públicas, que es Harold Laswell, establecía desde su definición de qué es una política pública lo siguiente. Él decía que era un conjunto de disciplinas que se ocupan de explicar los procesos de elaboración y ejecución de las políticas y se encargan de localizar datos y elaborar interpretaciones relevantes para los problemas de políticas de un periodo determinado, ¿no? Traté de hacer énfasis en la parte de la definición de Harold Laswell cuando él nos dice, pues se encarga de localizar datos y elaborar interpretaciones a partir de esos datos, ¿no? Que creo que es, digámoslo, la bondad de tener un sistema de acceso de acceso a la información y de transparencia y de rendición de cuentas. Pero yo lo que también quisiera hacer énfasis ahora, digámoslo, desde otro punto de vista teórico, el de Amartya Sen, un autor que yo utilizo para pues mi tesis doctoral, pues él nos dice, ¿no? Que hay un conjunto de libertades básicas al cuales las personas tenemos pues el derecho de tener por el simple hecho de ser seres humanos y entre ellos está la transparencia, ¿no? Y ya si nos ponemos a aterrizar un poco más, pues la transparencia no nada más es como la oportunidad de acceder a datos e información, sino la capacidad de participar en el proceso de la toma de decisiones, que de todas maneras implica pues información y datos, ¿no? Entonces, nada más quería hacer como un poco énfasis en ese sentido y si me lo permite Kevin, luego de su próxima intervención, darle oportunidad al doctor Alejandro. Me llama la atención, bueno, esta iniciativa también felicitarte, está como de la manera en la que la platicas, pues está excelente, me parece que es una iniciativa también muy pertinente que contribuye precisamente al ámbito de la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas. Y me surge la pregunta, este tipo de iniciativas en general nacen en contextos donde hay relativos bajos niveles de transparencia, de acceso a la información, etcétera, o además de este, digamos, momentum que viviste después del doctorado, ¿hubo algo más que te haya impulsado a realizarlo, como esto que estoy comentando? O sea, tú dijiste, pues como que aquí no hay información y entonces yo le voy a contribuir por este lado, o cuál es el valor agregado, ¿no? De esta iniciativa que tú estás aportando por acá. Bien, así es, Froilán. Eh, la iniciativa surge ante las dificultades para acceder a información, ¿sí? Ante el tema de que las instituciones hoy tienen su sitio web de una manera y pueden tener toda la información, porque me pasó en muchas ocasiones donde encontraba un repositorio de información, libros, informes, reportes,
encontraba titulares de los cargos, todo lo demás de manera histórica. Y de un momento a otro llega sin duda un nuevo funcionario o cambian de administración y borran inmediatamente todo lo anterior, ¿sí? Y esa información se pierde, ¿sí? Hay, por ejemplo, unos repositorios digitales, Web Archive, que creo que recupera sitios web, en algún momento hacen como un backup y logran capturar sitios web que ya hoy, por ejemplo, no están en línea, ¿sí ves? Y pasa, por ejemplo, en los municipios del estado de Jalisco. Alguna vez, bueno, hace unos meses, estuve haciendo una investigación sobre el tema de designaciones en los municipios de Jalisco y lo que hacía era ingresar a los sitios web para saber quiénes eran los que habían ocupado cargos en el ayuntamiento municipal, quiénes habían cumplido la función de jueces. Y esa información se pierde. O sea, hay administraciones que llegan y borrón y cuenta nueva y ponen lo de la nueva administración, que en cierta manera está bien porque es la gestión que están haciendo en la actualidad, pero debería existir un repositorio institucional, ¿sí? Usted ingresa ahorita a la página de la Casa Blanca y encuentra todos los presidentes de Estados Unidos con las fechas de inicio, terminación, ¿sí? Encuentra el despliegue de los sitios, las bibliotecas, los vuelven bibliotecas, les llaman, bibliotecas, las cuentas que tuvieron, por ejemplo, las cuentas de Twitter y todo eso, las vuelven como una biblioteca. Y dicen, aquí reposa toda la información que produjo este titular de la presidencia, ¿cierto? En el caso de los Estados Unidos, igual en el caso de la Suprema Corte de los Estados Unidos, también guardan toda esa información de quiénes han sido los jueces a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque son países que saben que las instituciones que tienen son producto de un gran número de personas que han regido esos destinos, que han ocupado, han sido designados en cargos de vital importancia para el desarrollo de la administración misma. Entonces, surge por eso. Y luego, ahí también vendría un tema, y es qué puede venir después de que se dé la reforma al tema de transparencia en México. Porque ahí va a ser fundamental la sociedad. Y es por ejemplo, una discusión teórica que hace Daron Acemoglu y Jess Robinson en El Pasillo Estrecho, de cómo ante instituciones despóticas, es decir, instituciones que van limitando a los otros poderes, que empiezan a concentrar poder por medio de la supresión de órganos constitucionales autónomos, modificación de leyes, en fin, se requiere un avance de la sociedad para poder demandar información, para hacer control, para encadenar lo que ellos llaman el leviatán, ¿sí ven? Entonces, en ese sentido, la iniciativa mía no es la única, hay muchas iniciativas, les voy a recobrar algunas. Por ejemplo, en Colombia tenemos una que, ante la ausencia de una organización que se encargue de mediar cuando uno necesita información de transparencia, se constituyó un portal que se llama queremosdatos.co. Y Queremos Datos es una iniciativa de unos ciudadanos que se basa en What Do They Know, que es una iniciativa que la promueve My Society, que es una organización de origen inglés. Y lo que hace Queremos Datos es que usted, como no, por ejemplo, yo estos días necesitaba enviarle un derecho de petición a la Corte Suprema de Justicia de Colombia. No tuve acceso por los canales que ellos dicen que tienen. No encontré un correo, no encontré información. Perdón, fue el Consejo Superior de la Judicatura. Y lo que hice fue a través de esa plataforma de Queremos Datos. Ustedes, ahí ellos le dicen a qué institución quieren enviar el derecho de petición. Se selecciona la institución o la solicitud de acceso a información. Y la escribe y luego queda pública. Entonces quedó pública la solicitud, donde cualquier persona que tenga la misma inquietud que yo puede entrar a consultar y ahí publican la respuesta. Entonces, en ese caso, la respuesta la publicaron, entonces ya no queda también, porque eso es una de las limitaciones de acceso a la información. Kevin puede que haya solicitado un archivo por transparencia y solo se lo envían a Kevin, pero no lo publican y luego Froilán necesita esa misma información, pero no sabe que Kevin la solicitó.
Entonces, Froilán llega a la misma institución a solicitar una información que Kevin ya había solicitado, lo que hace que ralentice el proceso, sature la misma institución. Entonces, lo que hacen con estas plataformas es que ya alguien tuvo la misma inquietud, la misma duda, ya tiene una respuesta, ¿sí ven? Entonces, no hacen que la administración tenga que trabajar doble, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa es una, queremos datos. Hace poco me encontré que aquí en México hay una que se llama abrimos.info. Y abrimos.info, pues lo que hace es como divulgar información de cómo se hacen solicitudes de información ante la plataforma digital nacional, que luego hace unos días también veía yo en Twitter, se me olvida esta plataforma, no la apunté, era un organismo ciudadano que hace parte del órgano consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, y ya sacaban en Twitter un tema de los retos de la transparencia en México, porque ellos decían, tenemos la plataforma digital, la plataforma de transparencia nacional, ¿cierto? O la Sí, plataforma nacional de la transparencia. Plataforma Nacional de Transparencia, PNT, ajá. Exacto, la PNT. Y decían, si usted quiere acceder a hacer una solicitud a consultar información que reportan dentro de esta plataforma, les toca hacer una cantidad de clics, y si quiere consultarla por estado le toca hacer el mismo proceso, y luego además de ese proceso les aparece un carácter chapta donde dice verifique que usted es humano. Y entonces el llamado que hacía esta organización era, venga señores INAI, faciliten el acceso a la información, entre menos clic tenga que dar un ciudadano mejor, porque esa es la idea de acceder, y hoy en día con los sistemas que facilitan mucho más el acceso a la información. Entonces, como les digo, Portal Público no es la única, hay muchas iniciativas. Luego aquí también hace poco encontré yo Data Cívica, por ejemplo, que es un colectivo de mujeres que trabaja el tema de consolidar, de recabar datos y hacer análisis de esos datos, es decir, producen información a partir de análisis estadísticos y demás. Y entre otras tienen una base de datos de personas desaparecidas, una base de datos sobre el tema de violencia electoral en México, que le llaman Votar entre balas, y plataforma ciudadana de fosas, para saber dónde hay identificadas fosas de personas donde se encuentran posiblemente restos de personas desaparecidas. Y son iniciativas de corte ciudadano que van encaminadas a responder ante la falta de información, porque muchas veces, y así tengamos instituciones, tengamos normas referentes a transparencia, no se cumple del todo o no se divulga del todo, que luego sí hay cuestiones de datos personales que se deben respetar, pero hay cuestiones, por ejemplo, hay datos públicos que se pueden fácilmente divulgar y no están divulgados, y entonces usted tiene que hacer la solicitud. Entonces, en parte surge porque, bueno, como les dije, estaba en cierta manera desocupado porque había terminado una tesis a la que le dedicaba la mayor parte del día. Había un interés porque era como hacemos los investigadores, encontramos un gap, un vacío de información, y decimos, aquí está, esta información yo la puedo retomar, sirve para análisis. Por ejemplo, podemos ver el cambio que hubo en México con la ley de paridad, como antes habían menos ministras, ¿sí? Menos consejeras, menos comisionadas en estos órganos colegiados y demás órganos autónomos constitucionales, y cómo con la ley de transparencia, hay una gráfica que usted la puede mover, y entonces a partir de la aprobación de la ley de cuotas de paridad total, se nota que ya todas las instituciones tienen 50-50, pero también nos permite ver cómo estaban antes, ¿sí ven? Y lo mismo pasa en el caso colombiano, que por ejemplo no tenemos una ley de paridad total, es lo que se está buscando para que sea así, al igual que en México, participación 50-50, y eso es importante. Entonces, como te digo, Freud, surgen por ese tema. Luego también México Evalúa tiene una plataforma muy buena donde hacen reportes muy valiosos de información. Ellos recaban datos y generan informes, que eso es todavía un proceso más acucioso, demanda más tiempo, luego pues se requieren más recursos, y entonces producen el índice de confiabilidad de la estadística criminal, temas sobre el laboratorio de justicia, donde recaban datos del Poder Judicial acá en México, y en fin. Entonces, como les menciono, esas iniciativas surgen y es posiblemente lo que va a tener que salir a flote en México si se llegan a aprobar reformas que de pronto y posiblemente puedan impactar
la institucionalidad que ya se tiene y los avances que ya se tienen respecto de la transparencia, donde surjan nuevas ideas, por ejemplo, ustedes a través de plataformas de divulgación, de análisis, que puedan dar lugar a llenar vacíos de información a los cuales los ciudadanos no tienen fácilmente acceso. Muchas Muchas gracias, gracias, Ale. doctor Alejandro. Algo que me llama la atención y que considero también relevante en este punto es como esta comparación que haces, ¿no? De la relevancia que tiene a lo mejor ciertos sistemas en cuanto a transparencia de algunos países respecto a México. Y también tomando en consideración el comentario que realizaba Froilán respecto a las condiciones de transparencia y las políticas públicas. También pienso en estos índices de competitividad que evalúan cómo están los países en diferentes aspectos, ¿no? En el año 2019, México ante el Foro Económico Mundial aparecía en el lugar 29 en cuanto al rango del índice de transparencia en general, ¿no? Pero, por ejemplo, ya yéndote como los subindicadores, donde habla de transparencia presupuestal, México es el país número 6 de 141. Esto a mi consideración es que realmente, como menciona Alejandro, hay ciertas cuestiones que están pues muy bien transparentadas, que hay una estructura sólida de cómo manejar cierta información, pero hay otra información que queda de lado. En cuanto al desempeño del INAI, el INEGI en el año 2019, 2020, 2022, presentó información del desempeño en cuanto a las solicitudes de acceso a la ciencia. Sí hay una reducción bastante amplia, por ejemplo, en el tema de las respuestas. En 2019 se dio información completa a un total de 104.500 solicitudes. En 2022, 21.835 solicitudes que se realizaron, solamente se respondieron con información completa alrededor del 59%. Hay una disminución grande en ese aspecto. Entonces, también se puede ver pues en estas tablas que muestra el INEGI, cómo también se va dejando información, ¿no? Que respuestas que no se terminan de completar o que se da información parcial. Por ejemplo, en el año 2019 se había dado 0.06% de respuestas con información parcial y esto incrementó para el año 2022 en 37.2%. Esto es lo que también llevaría a cuestionar esta necesidad de una reforma, ¿no? Y también como de estos mecanismos que sean ciudadanos, que ayuden a tener esa información que pues a veces el gobierno no da en su totalidad, o que puede estar muy dispersa, o que incluso tarda días por los procesos burocráticos que hay también en cuanto a las respuestas, ¿no? Pues yo agregaría un poco lo que dice Kevin, para ver también qué opinión tiene el doctor Alejandro, es precisamente tomando como punto de referencia esta comparación que tenemos un poco entre Colombia y México, y tal vez incluso el doctor Alejandro tenga una perspectiva todavía un poco más amplia del asunto, es cómo para materializar una política pública en materia de transparencia o de acceso a la información o de rendición de cuentas, los distintos países han adoptado distintas estrategias o distintas maneras de organizar la forma en cómo van a proveer o garantizar este derecho, ¿no? Que hoy día podemos decir, pues es un derecho, el derecho al acceso a la información, el derecho a la transparencia, el derecho a la rendición de cuentas, ¿no? Porque una crítica que yo había escuchado desde hace muchos años, ¿no? O sea, esto, digamos, hoy día tenemos como resultado que el INAI fue sujeto a un debate político, pero este debate político no se originó hace 5 o 6 años, al menos en México, ¿no? O sea, esto yo desde que estudio la licenciatura hace, no sé, más de 10 años, he escuchado como este argumento, ¿no? Y la crítica era, por ejemplo, que había países de primer mundo o países muy bien evaluados que no contaban con, o que no necesariamente tenían un organismo público específicamente orientado a cumplir este derecho, y que en esos países pues la cosa iba bien o funcionaba bien, ¿no? Ya nos decía el doctor Alejandro que pues una de las bondades de tener el INAI es pues que sabes a quién le tienes que pedir y sabes quién es el ente que tiene que hacer cumplir esa ley y esos derechos, ¿no? Pero tal vez por ahí conozca algunas otras
experiencias en otros países y ya nada más preguntar también con el comentario, claro, esta facilidad en el uso de los datos, ¿no? De la información que tendría que tener el usuario, ¿no? Porque también lo decía un poco Alejandro, es tú te metes a un portal web y el portal web, o sea, de entrada, para entrar a un portal web tienes que saber usar sí o sí los medios digitales, ¿no? Ya sea una computadora o sea un celular, ¿no? Eso ya de entrada impone un cierto tipo de barrera, ¿no? Lo segundo es pues el tratamiento en los datos que estás solicitando, ¿no? O sea, tú pides, por ejemplo, un presupuesto o qué sé yo, pues obviamente vas a tener que saber, ¿no? De matemáticas. Sabemos que hay iniciativas, ¿no? De presupuesto ciudadano, donde te tratan de explicar como de manera muy sencilla cómo se compone el presupuesto, etcétera, ¿no? Pero también preguntar eso, ¿no? O sea, el portal público, su iniciativa del doctor Alejandro, ¿qué tantas garantías da como en esta facilidad en el uso de la gestión de la información para el usuario? Bueno, respecto a la primera pregunta sobre conocimiento de otros sistemas, la verdad desconozco cómo opera el tema de transparencia en otros países. Es un tema que no he explorado mucho en otros países. Lo digo porque pues ha sido, uno es en mi país de origen, el otro es el país donde estudié y resido. Y pues uno empieza a conocer como el entorno en el que opera, ¿cierto? Pero lo que sí encuentro es que hay algo que hay que tener claro, y es que la democracia no es barata. Es decir, la democracia y los sistemas democráticos requieren instituciones, requieren organizaciones, requieren personal para funcionar, ¿cierto? Y en ese sentido, la existencia de estos órganos garantes de alguna manera ayudan a mantener ese equilibrio, ¿sí? Porque en parte, luego una de las estrategias que adoptan los gobiernos para poder no divulgar información es clasificar la información y decir, no, es información clasificada, ¿sí? Para poderla no divulgar, ¿sí? Y ustedes más que nadie saben lo que ocurrió en temas para evitar revelar, perdón, mucha información. ¿Sí? La manejan por temas de defensa, seguridad nacional, ¿sí? Entonces, pues es una estrategia que va a existir y van a hacer uso en todos los regímenes democráticos para que no se sepan muchos secretos o muchas cuestiones, ¿cierto? Pero por otra parte, hay información que muchas veces es que las entidades no la quieren divulgar. Y yo hay algo que siempre enfatizo. A ver, si usted, señor director, titular, secretario o bueno, encargado de una entidad pública, quiere reducir el número de solicitudes de transparencia, pues divulgue información, haga un repositorio para que los ciudadanos tengan que evitar tener que solicitar, porque también para uno de ciudadano no crean que es muy, que uno diga, ay, qué alegría, tengo que hacer solicitudes de información a tal entidad. No, porque eso demanda tiempo, ¿sí? Usted tiene que sacar un oficio, una carta, un correo electrónico, ¿sí? Y eso resta tiempo. Luego muchas veces pasa que si es por correo electrónico rebota y no es el correo que estaba actualizado. Entonces tiene que ir en físico, hacer una fila, tomar transporte público, en fin. Eso demanda tiempo y muchos ciudadanos dejan de ejercer su derecho precisamente por las dificultades de acceder a la información. Entonces lo primero es revelar toda la información. ¿Sí? Y que eso luego sucede porque, por ejemplo, hay países donde dicen la información que tiene que divulgarse tiene que ser exactamente el documento firmado. Por ejemplo, Estados Unidos no publica decretos firmados por los presidentes. Ustedes ingresan ahorita a la plataforma de la Casa Blanca o de la Secretaría del Senado de los Estados Unidos, al sitio web del Senado de los Estados Unidos, y encuentra que ellos sacan todo el cuerpo de leyes, pero no aparecen ni documentos firmados. Lo que hacen es manejar documentos planos o documentos que luego son mucho más fáciles, en el caso de nosotros como investigadores, cuando tenemos que hacer análisis de texto, ¿sí? No es lo mismo cuando suben un documento escaneado, que muchas veces no está bajo el formato OCR, que permite que usted pueda copiar y pegar texto, que pueda meterlo a un software estadístico de análisis cualitativo para analizarlo. ¿Sí? En Estados Unidos suben toda esa información así de manera que usted pueda fácilmente consultarla. Entonces,
Es un tema respecto a eso. En relación con lo segundo, sobre el tema de facilidades, pues digamos que es una de las dificultades que uno afronta cuando quiere, que luego me imagino que fue lo mismo que afrontaron los ingenieros y los desarrolladores de la plataforma de transparencia en el caso mexicano, ¿sí? Porque supongo que en algún momento fueron víctimas de ataques informáticos y tuvieron que poner el verifique que usted no es un robot o verifique que usted es humano, ¿cierto? Y el tema también de desglosar la información, porque luego sí, la idea es que uno con un solo clic pudiera obtener toda la información, que luego eso yo creo que sí lo podrían mejorar, pero dado que son repositorios de fuentes de información muy voluminosas, pues requieren un mayor número de clics, porque lo que hacen es enlazar información con bases de datos, ¿sí? En el caso de portal público es muy sencillo, o sea, es una cosa demasiado sencilla, diría yo. O sea, es hacer uso como de un instrumento como el Looker Studio, que es igual o similar al Power BI, al Tableau y bueno, otras plataformas de visualización de datos. Entonces yo lo que hago es una base de datos básica en Excel, también maneja archivos CSV, pero yo las manejo ni en Excel, en una hoja de cálculo de Google que me gusta porque se sincroniza casi en tiempo real. Entonces yo lo que hago es enlazar ese visualizador con esa hoja. Trato de manejar gráficos que sean puntuales, muy de estadística descriptiva, donde me maneje porcentajes, cantidades, una tabla con los nombres y luego también listas desplegables para el análisis más certero. Yo quiero saber quién fue los titulares los subgobernadores del Banco de México para el periodo que comprende 1997 al año 2000. Hago esa delimitación de información. Quiero saber cuántos fueron gobernadores. Entonces ahí tengo el despliegue de gobernadores y subgobernadores. Es una manera de facilitar el análisis para alguien que quiera explorar, que quiera, yo quiero saber quién fue en este periodo, cuántos son hombres, cuántos son mujeres. Bueno, en el caso de México ya está 50-50, entonces por lo general siempre va a ser, o bueno, hay cuerpos colegiados, órganos colegiados que son impares y pues siempre va a haber un porcentaje más alto, bien sea de hombres o de mujeres, por la variación que hay, porque no se puede dar siempre un 50% en esos casos. Pero entonces trato de que sea lo más intuitiva posible con los medios que tengo disponibles, porque luego pues también ahí tendríamos que tener asesores didácticos, bueno, y pues Portal Público básicamente soy yo el que maneja todo el tema, porque pues es una cosa naciente, no tiene recursos, el recurso es el tiempo libre que yo le invierto. Entonces, eso es un reto, que igual también pasa con las plataformas donde tienen mucha cantidad de gente contratada, pero debido a limitaciones técnicas no se puede hacer una divulgación. Pero de que sí se puede divulgar información, se puede, de que existen medios, existen, entonces no hay como excusa. La única excusa sería el tema del tiempo que demande divulgar la cantidad de información que producen las entidades públicas. Pero hay que empezar en algún momento para que esa información no se siga represando y no se vuelva una cosa que va a demandar más tiempo y recursos en el futuro. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Antes de despedir el programa, solamente me gustaría que nos recordara el enlace a la página para que puedan visitarlo los que nos vean, por favor. Googlea Portal Público. En estos momentos todavía no he comprado el dominio, pero llega el momento en que el mismo Google se indexa, entonces por Portal Público pueden encontrar. Igual está el Twitter, en Twitter me pueden encontrar ahí. En Twitter también divulgo unas cápsulas descriptivas sobre temas de importancia. Me pueden encontrar en Twitter como portal-público. Y ahí podrían ustedes ingresar. Hay unos pequeños, ¿cómo es que flyers, unas pequeñas infografías, digamos así, o cápsulas informativas de donde comparo también México, Colombia, en fin, personas que han ocupado puestos en esos cargos. Y así funciona. Muy bien, muchísimas gracias.
Entonces despedimos el programa del día de hoy. Te agradecemos mucho el tiempo que nos has brindado hoy para darnos un poco más de información sobre esta iniciativa. Gracias, Froilán, también por tu compañía. Nos despedimos hasta el próximo video. Nos vemos.